7. Fascismo y liberalismo. Siendo antiindividualista, la concepción fascista se pronuncia por el Estado, y se pronuncia por el individuo en cuanto éste coincide con el Estado, que es conciencia y voluntad universal del hombre en su existencia histórica. Está en contra del liberalismo clásico, que surgió de la necesidad de reaccionar contra el absolutismo y que terminó su función histórica desde que el Estado se transformó en la conciencia y voluntad populares. El liberalismo negaba al Estado en interés del individuo particular. El fascismo reconfirma al Estado como verdadera realidad del individuo. Y si la libertad ha de ser atributo del hombre real, y no de aquel abstracto fantoche en el cual pensaba el liberalismo individualista, el fascismo se pronuncia por la libertad. Se pronuncia por la única libertad que puede ser una cosa seria, a saber, la libertad del Estado y del individuo en el Estado. Ello, en razón de que, para el fascista, todo reside en el Estado, y nada que sea humano o espiritual existe, y tanto a menos tiene valor, fuera del Estado. En este sentido, el fascismo es totalitario, y el Estado fascista, síntesis y unidad de todos los valores, interpreta, desarrolla e incrementa toda la vida del pueblo. Nota aclaratoria. Hemos sido los primeros en afirmar, frente al individualismo democrático liberal, que el individuo no existe sino en el Estado y subordinado a las necesidades del Estado, y que a medida que la civilización va cobrando formas más complejas, cada vez más se restringe la libertad del individuo. Palabras pronunciadas en el Gran Rapporto del Fascismo, del 14 de septiembre de 1929, en Discorsi di 1929, Milán, Editorial Alpes, 1930, página 280. El sentido del Estado domina en la conciencia de los italianos, los cuales sienten que solo el Estado puede constituir la garantía insustituible de sus libertades y de su independencia, que solamente el Estado representa la continuidad para el porvenir de la propia estirpe y de la propia historia. Mensaje del 7º aniversario, del 25 de octubre de 1929, página 300. Pues que durante los 80 años transcurridos hemos realizado progresos tan considerables, podéis suponer, más aún, prever, que durante los próximos 50 u 80 años, el camino recorrido por Italia, de esta Italia que sentimos tan poderosa, tan animada de linfas vitales, será verdaderamente grandiosa, sobre todo si durará la concordia de todos los ciudadanos, si el Estado seguirá siendo árbitro de las contiendas político-sociales, si todo estará dentro del Estado y nada fuera del Estado, porque hoy por hoy no se concibe un individuo fuera del Estado, a no ser que se trate del individuo salvaje que no puede reivindicar para sí sino la soledad y las arenas del desierto. Discurso pronunciado en el Senado, del 12 de mayo de 1928, en Discorsi di 1928, página 109. El fascismo ha restituido al Estado su actividad soberana, reivindicando su absoluto valor ético contra todos los particularismos de clase y de categoría. Ha restituido al gobierno del Estado, reducido a ser instrumento ejecutivo de la Asamblea Legislativa, su dignidad de representante de la personalidad del Estado y la plenitud de su potestad de imperio. Ha sustraído la administración a las presiones de todas las facciones y de todos los intereses. Palabras al Consejo del Estado, del 22 de diciembre de 1928. Segunda nota aclaratoria. A nadie se le ocurra tampoco negar el carácter moral del Estado fascista, porque yo me avergonzaría de hablar desde esta tribuna si no estuviera seguro de representar la fuerza moral y espiritual del Estado. ¿Qué sería el Estado si no poseyera un espíritu propio, una moral suya, que es la que da fuerza a sus leyes y gracias a la cual logra hacer que los ciudadanos le obedezcan? El Estado fascista reivindica plenamente su propio carácter de eticidad, es católico, pero es fascista, sobre todo, exclusivamente, esencialmente fascista. El catolicismo lo integra, y nosotros lo declaramos abiertamente, pero a nadie se le ocurra, bajo especie filosófica y metafísica, que podrá cambiarnos las cartas en la mesa. Discurso pronunciado en la Cámara de Diputados, del 13 de mayo de 1929, Gliaccordi de Luterano, Roma, Editorial Librería de Littorio, 1929, página 106. Un Estado que tenga conciencia de su propia misión y que represente a un pueblo en marcha, un Estado que transforme a dicho pueblo continuamente, incluso en su mismo aspecto físico. El Estado debe decir, a tal pueblo, grandes palabras, agitar grandes ideas y grandes problemas, no limitarse a ser solamente ordinaria administración. Op.
Cit. Página 107. Tercera nota aclaratoria. El concepto de la libertad no es absoluto, porque en la vida no hay nada absoluto. La libertad no es un derecho, es un deber. No es una concesión, es una conquista. No es una igualdad, es un privilegio. El concepto de libertad cambia con el transcurso del tiempo. Hay una libertad en tiempo de paz que no es la libertad del tiempo de guerra. Hay una libertad en tiempos de riqueza, que no puede concederse en tiempos de miseria. En el 5º aniversario de la fundación de los Fascios de Combate, del 24 de marzo de 1924, en el volumen La nuova política de Italia, en Discorsi di 1924, Milán, Editorial Alpes, 1925, página 35. 8. Fascismo y socialismo. Ni individuos, ni grupos, partidos políticos, asociaciones, sindicatos, clases, fuera del Estado. Por ello, el fascismo es contrario al socialismo, el cual reduce e inmoviliza el movimiento histórico en la lucha de clases e ignora la unidad del Estado que puede reunir a las clases armonizándolas en una sola realidad económica y moral. Análogamente, es contrario al sindicalismo de clases. Pero el fascismo entiende que, en la órbita del Estado ordenador, las reales exigencias que dieron origen al movimiento socialista y sindicalista sean reconocidas, y, efectivamente, les asigna una función y un valor en el sistema corporativo de los intereses conciliados en la unidad del Estado. Nota aclaratoria. Hemos creado el Estado unitario italiano. Reflexionemos que, desde el Imperio Romano en adelante, Italia no volvió a ser jamás un Estado unitario. Aquí reconfirmamos, no menos enérgicamente, mi fórmula del discurso del Scala de Milán: todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado. Palabras pronunciadas en la Cámara de Diputados, del 26 de mayo de 1927, en Discorsi di 1927, página 157. Segunda nota aclaratoria. Estamos en un Estado que controla todas las fuerzas que obran en el seno de la nación. Controlamos las fuerzas políticas, controlamos las fuerzas morales, controlamos las fuerzas económicas, estamos, por lo tanto, en pleno estado corporativo fascista. Nosotros representamos un principio nuevo en el mundo, nosotros representamos la antítesis neta categórica, definitiva, de todo el mundo de la democracia, de la plutocracia, de la masonería, o, en pocas palabras, de todo el mundo de los inmortales principios de 1789. Palabras pronunciadas en ocasión de instalar al nuevo Directorio Nacional del Partido, del 7 de abril de 1926, en Discorsi di 1926, página 120. El Ministerio de Corporaciones no es un órgano burocrático, ni tampoco pretende sustituir a las organizaciones sindicales cuya acción debe ser necesariamente autónoma, dirigida a encuadrar, seleccionar y mejorar a sus adherentes. El Ministerio de Corporaciones es el órgano que, así en el centro como en la periferia, realiza la corporación integral y permite alcanzar el equilibrio entre los intereses y las fuerzas del mundo económico. Realización posible en el terreno del Estado, porque solamente el Estado trasciende de los intereses contrastantes de los individuos y de los grupos, para coordinarlos según un fin superior. Realización facilitada por el hecho de que todas las organizaciones económicas reconocidas, garantías, tuteladas en el Estado corporativo, viven en la órbita común del fascismo. Palabras pronunciadas en la inauguración del Ministerio de Corporaciones, del 31 de julio de 1926, en Discorsi di 1926, página 250. Hemos constituido el Estado corporativo y fascista, el Estado de la sociedad nacional, el Estado que reúne, controla, armoniza y atempera los intereses de todas las clases sociales, las cuales se sienten todas igualmente tuteladas. Y en tanto que antes, durante los años del régimen democrático liberal, las masas trabajadoras miraban con desconfianza al Estado, se hallaban fuera del Estado, estaban contra el Estado, consideraban al Estado como a enemigo de cada día y de cada hora. Hoy ya ningún italiano que trabaja deja de buscar su propio lugar en las corporaciones, en las federaciones, porque entiende ser una molécula viviente de ese grande, inmenso organismo viviente que es el Estado Nacional Corporativo. Fascista. Palabras pronunciadas en ocasión del 4º aniversario de la Marcha sobre Roma, desde el balcón del Palacio Chigi,
del 28 de octubre de 1926, op. Cit. Página 340. 9. Fascismo y democracia. Los individuos son clases según las categorías de intereses. Son sindicatos según las actividades económicas cointeresadas diferenciadas. Pero son, ante todo y sobre todo, Estado. El cual no es número como suma de individuos que componen la mayoría de un pueblo. Y por eso el fascismo se opone a la democracia, que confunde al pueblo con la mayoría, rebajándolo al nivel de los más, pero el fascismo es la más franca de las democracias, toda vez que se conciba al pueblo, como debe concebírselo, cualitativamente, y no cuantitativamente, como la idea más poderosa por ser más moral, más coherente, más verdadera, que se traduce en el pueblo como conciencia y voluntad de pocos, antes bien, de uno, y como ideal tiende a concretarse en la conciencia y en la voluntad de todos. Es decir, de todos aquellos que, por naturaleza e historia, son llevados étnicamente a constituir una nación, siguiendo la misma línea de desarrollo y de formación espiritual, como una conciencia y una voluntad sola. No se trata aquí de raza, ni de región geográficamente identificada, sino de estirpe que se perpetúa históricamente, de multitud unificada por una idea, que es voluntad de existencia y de potencia, vale decir, conciencia de sí, personalidad. Nota aclaratoria. La guerra ha sido revolucionaria, en el sentido de que ha liquidado, en ríos de sangre, el siglo de la democracia, el siglo del número, de la mayoría, de la cantidad. Dace parte va il mondo, en la revista Gerarchia, 1922, y en Tempi della Rivoluzione Fascista, página 37. Segunda nota aclaratoria. La raza se trata de un sentimiento, no de una realidad, el 95% es sentimiento. E. Ludwig, Coloquios con Mussolini, página 75. 10. Relación entre Estado y nación. Esta personalidad superior es nación en cuanto es Estado. No es la nación la que engendra al Estado, según afirmaba el gastado concepto naturalista que sirvió como base a la publicidad de los Estados nacionales del siglo XIX. Por el contrario, el Estado crea a la nación, dando al pueblo, consciente de su propia unidad moral, una voluntad y, por lo tanto, una efectiva existencia. El derecho de independencia que tiene una nación no procede de una literaria e ideal conciencia de su propio ser, y tanto menos de una situación de hecho más o menos inconsciente e inerte, sino de una conciencia activa, de una voluntad política en función y dispuesta a demostrar su propio derecho, vale decir, de una especie de Estado ya infieri. Y en efecto, como voluntad ética universal, el Estado es creador del derecho. Nota aclaratoria. Una nación existe en cuanto sea un pueblo. Un pueblo asciende en cuanto sea numeroso, laborioso y ordenado. El resultado de este trinomio fundamental es el poderío. Palabras pronunciadas en la Asamblea General del Régimen, del 10 de marzo de 1929, Discorsi di 1929, edición italiana, página 24. El fascismo no niega el Estado. Afirma que no se puede concebir una sociedad cívica nacional o imperial sino bajo especie de Estado. Estato, antistato, fascismo, en la revista Gerarchia, del 25 de junio de 1932, y en Tempi della Rivoluzione Fascista, página 94. Para nosotros, la nación es sobre todo espíritu, y no solamente territorio. Ha habido estados que han poseído inmensos territorios y que no dejaron huella alguna en la historia humana. No es solamente número, porque en la historia también ha habido estados muy pequeños, microscópicos, que legaron documentos memorables, imperecederos, en el arte y en la filosofía. La grandeza de la nación es el conjunto de todas estas virtudes, de todas estas condiciones. Una nación es grande cuando traduce en la realidad la fuerza de su espíritu. Palabras pronunciadas en un discurso en Nápoles, del 24 de octubre de 1922, en I discorsi della Rivoluzione, Milán, Editorial Imperia, 1923, página 58. Queremos unificar a la nación en el Estado soberano, que está por encima de todos y puede estar contra todos, porque representa la continuidad moral de la nación en la historia. Sin Estado no hay tampoco nación.
Solamente hay aglomeraciones humanas, susceptibles de todas las desintegraciones que la historia les puede infligir. Palabras pronunciadas en el Consejo Nacional del Partido Fascista, del 9 de agosto de 1924, en el volumen La Nueva Política de Italia, cuarta edición, ya citada, página 319. 11. El Estado en el mundo. La nación como Estado es una realidad ética que existe y vive en cuanto se desarrolla. Su cristalización significa su muerte. Por esto, el Estado no es solamente autoridad que gobierna y da forma de ley y valor de vida espiritual a las voluntades individuales, sino que es también potencia que hace valer su propia voluntad en el exterior, haciéndola reconocer y respetar, o sea, demostrando con los hechos su universalidad en todas las determinaciones necesarias de su desenvolvimiento. De aquí, organización y expansión, por lo menos virtuales. Y es así como puede adaptarse a la naturaleza de voluntad humana, que en su desarrollo no conoce barreras, y que se realiza probando su propia infinidad. Nota aclaratoria. Yo creo que los pueblos, si es que quieren vivir, tienen que desarrollar una cierta voluntad de potencia, de otro modo, vegetan y malviven, y terminan por ser presa de otro pueblo más fuerte y que posee mayormente desarrollada dicha voluntad de potencia. Palabras pronunciadas en un discurso en el Senado, del 28 de mayo de 1926. Segunda nota aclaratoria. Es el fascismo el que ha forjado el carácter de los italianos, quitando de nuestras almas toda escoria impura, templándolo para todos los sacrificios, dando a la fisonomía italiana su verdadero aspecto de fuerza y belleza. Palabras pronunciadas en un discurso en Pisa, del 25 de mayo de 1926, en Discorsi de 1926, edición italiana, ya citada, página 193. No será inoportuno ilustrar el carácter intrínseco, la significación profunda de la leva fascista. No se trata tan solo de una ceremonia, sino de un momento importantísimo del sistema de educación y de preparación totalitaria e integral del hombre italiano que la revolución fascista conceptúa como uno de los cometidos fundamentales e indispensables del Estado, más aún, el fundamental sin más. Toda vez que el Estado no lo desempeñe o acepte discutirlo, compromete, sencillamente, su derecho mismo a existir. Palabras pronunciadas en la Cámara de Diputados, del 28 de mayo de 1928, en Discorsi di 1928, edición italiana, ya citada, página 68.